En este episodio hemos hablado de Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? Sí, esa supraconciencia, digámoslo, y a día de hoy creo que sí es Dios, pero creo que todos somos Dios. Sí. Experimentando una realidad totalmente diferente, pero todos somos Dios. Hemos estado hablando de la importancia de hacerse preguntas incómodas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Y el sentido de lo que hacemos. Todas estas cosas que creo que la gente tendría que, o al menos, hacerse un planteamiento de manera cada X tiempo, a revisártelo, darle una vuelta a tu nivel coco, decir dónde estás. También hemos tratado temas como los déjà vu o sueños que se reflejan en tu realidad. Y lo tengo muy marcado y me pasó algo muy fuerte en una calle aquí al lado. ¿Sí? Venía caminando, iba con mi chica y dije, hostias, esto ya lo he vivido. Y mi teoría es literal que de estos sueños que no nos acordamos, que los hemos soñado, en el momento en el que tú vives un escenario similar o parecido al de ese sueño, se detona una especie de activar este ya lo has vivido, como que recuperas esa parte de la memoria que tienes grabada ahí dentro, a la que tú no puedes acceder normalmente. Con las teorías que hemos puesto encima de la mesa, de cara a esas preguntas tan complicadas de responder. Yo, para negar la existencia de una supraconciencia, algo superior, mi cabeza tendría que ser capaz de probar que no existe. Como no soy capaz de probar que no existe, dejo la puerta abierta a que pueda existir. Hemos tratado temas como tú quién eres o yo quién soy. La pregunta en sí, o sea, tú tienes una respuesta, pero la pregunta en sí no es una pregunta sencilla para muchos. ¿Tú sabrías responder quién es Nico Sánchez? A día de hoy no. Hemos tratado la reencarnación, vidas pasadas o una vida que se sigue repitiendo continuamente. No sé, como que siento que yo ya he existido antes de tener esta vida, entonces... ¿Y qué rol juega Dios dentro de todo este entorno? Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy aquí con Nico, una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Sí? Con mucha ganas de grabar este episodio que salió sin quererlo. Sin quererlo, pero como la mayoría de las cosas en este proyecto es un ir fluyendo. Solucionamos. Digamos, ¿no? Ayer estábamos hablando, modo charla, con unas cervecitas encima de la mesa, con un amigo y dijimos, mira, oye, nos tenemos como 3 horas. O 4 o 5, fue mucho rato. Fácil. También hablamos como de muchísimos temas. Sí. Pero sí que nos interesaba montar una tertulia, porque era una de las cosas que queríamos hacer en el proyecto también, el traer aquí un par de colegas de vez en cuando y montar una tertulia. Que no fuera algo tan técnico. Eso es, no tanto a nivel técnico, sino a nivel de, hostia, qué preocupaciones, inquietudes o historias tenemos en la cabeza a la hora de charlar y compartirlo con la gente que nos rodea y ver qué opinan ellos de eso, ¿sabes? Exacto, y qué punto de vista nos pueden dar a nosotros. Total. Y el plan hoy es, tenemos por aquí a un amigo, Brian, que Brian se nos va a unir. Obviamente ya nos conocéis a Nico y a mí, sabéis un poco la historia de vida nuestra. Nos interesaría que también conozcamos un poco a Brian antes de arrancar la charla con él. Y porque viene la cosa intensa hoy. Vamos a hablar de autoconocimiento, seguramente algún toque más de espiritualidad, porque ayer, claro, entre cerveza y cerveza empezamos aquí a hablamos charlar, de todo. Y a sacar planteamientos densos y profundos que no sé hasta qué punto son teóricamente del todo válidos o simplemente son reflexiones de 4 colegas alrededor de una cerveza. Exacto, yo creo que el podcast de hoy es más pensamientos que puede tener cualquier persona. Eso es. Que simplemente plasmándola nosotros aquí, aunque no resolvamos un problema, por decirlo así, que por lo menos la persona que lo escuche, si se puede cuestionar las mismas cosas y responderse las cosas que nosotros respondamos aquí de manera, no como expertos, sino de lo que pensamos. Sí, de nuestra vivencia, experiencia personal, etcétera, ¿no? Que a lo mejor quien sea que nos escuche se puede llegar a plantear algunas de las preguntas que vamos a plantear nosotros aquí. Totalmente. Estamos con Brian. Brian, ¿qué tal estás, bro? Pues la verdad es que muy bien. Vale. Mucho calor, pero bien. Hace bien. un calor horrible. Os cuento que estamos en una sala y se nos ha roto el aire acondicionado. Y mi colega Nico, iréis viendo cómo mi colega va mutando. Voy a ir evolucionando hasta el punto de decir, ¿ese chaval quién es? Va mutando. Y el planteamiento de hoy, ya os digo, es un poco con Brian charlar y replicar un poco la conversación que tuvimos ayer. Un poco más sintetizada seguramente, no nos tiramos 4 horas y pico hablando. Vamos a intentar que sea un poquito más corta. Y me acuerdo que ayer salió una pregunta a Brian, y es una de, ¿quién es Brian? La gran pregunta. No tanto me llamo Brian, soy colombiano, tengo tantos años, sino ¿quién es Brian? Complicado. A ver, Brian, sí, es como complicado, pero a la vez yo sabría en verdad contestarlo, yo creo que sí. ¿Sí? Aunque pues sí, la verdad es que sí, porque yo por dentro como un proceso de desarrollo bastante potente, ¿no? Sí. Dentro, o sea, todavía me falta, como todo, pero pues sí me he intentado como conocer.
¿Quién es Brian? Pues bueno, yo, pues, como has dicho antes, soy un chico colombiano. Vine aquí a España aproximadamente como con 12 años por ahí. Y nada, en cuanto, por ejemplo, a si estamos hablando de virtudes, básicamente soy muy ambicioso, me gusta, soy una persona muy de accionar. Es decir, aunque, por ejemplo, tenga miedo a algo, aún así lo hago. O sea, es como muy echado para adelante. ¿Sí? Y por el resto, pues nada, una persona sociable, que le gusta hablar, conozco bastante gente, aunque a día de hoy pues, soy como más reservado. Pero nada, básicamente como un chaval así cualquiera de barrio que le gusta dedicarse a lo suyo y poco más, básicamente. La pregunta en sí, o sea, tú tienes una respuesta, pero la pregunta en sí no es una pregunta sencilla para mucha gente. ¿Tú sabrías responder quién es Nico Sánchez? A día de hoy no. Y esto lo planteábamos ayer. Yo sí que es verdad que me respondo muchas preguntas. Quien siga los episodios lo ha podido ver, que soy una persona que me planteo muchas cosas y me respondo muchas preguntas. Y ayer hablando llegué a la conclusión que a día de hoy no sé quién es Nico. No sé quién soy. Porque esta pregunta me la respondí a lo mejor hace 3 o 4 años. Y me he dado cuenta, sobre todo en este proceso que llevamos en el podcast, que a día de hoy no soy la misma persona que era hace 4 años. Y ha cambiado muchísimo con lo que te comentaba ayer, bueno, a los dos, y se lo comenté también a Ana, la psicóloga, que siempre había pensado que era una persona muy callada y a día de hoy no lo soy. Pero no me he dado cuenta que no es que estuviese equivocado con que pensaba que era callado, sino que en ese momento sí era callado, hace 4 años cuando... ¿Quién es Nico? Vale, pues Nico es una persona callada. En ese momento sí, pero a día de hoy no, a día de hoy me gusta hablar. Y como esa cosa, he visto otras muchas que han ido cambiando. Entonces me he dado cuenta que el quién soy es una pregunta que debemos hacernos continuamente. De manera recurrente. Porque totalmente. vamos avanzando en el tiempo y yo hoy no soy lo que era ni siquiera hace un año. No, total. Yo en mi caso podría decir que la tengo que actualizar, porque mi respuesta puede ser de hace un año, una cosa así. Pero tendría que actualizarla. Y sí que en la misma línea que tú dices. Son estas cosas que creo que la gente tendría que, o al menos, hacerse un planteamiento de manera cada X tiempo, a revisártelo, darle una vuelta a tu a nivel coco y decir dónde estás. Yo tengo claro que soy una persona ambiciosa, pero con una ambición medida, concretamente. Porque también te digo, o sea, realmente no tengo una cosa de decir quiero llegar a ser un Jeff Bezos ni nada por el estilo, pero sí que tengo aquello de esa inquietud que te hace moverte, meterte en proyectos y seguir caminando porque quieres ese siguiente paso a dar, ¿no? Pero también te digo, tengo un objetivo muy marcado, una línea muy marcada, que es el que yo y mi gente viva bien. El momento que llegar ahí es como la gran meta, no es me hace falta digamos, ser el emperador del mundo, ni nada por el estilo. Entenderme la reflexión. Vale, soy una persona ambiciosa, pero hasta un punto concreto. Y tengo claro que soy ambicioso, pero tengo unas líneas morales muy fuertes que no me vale llegar de cualquier manera. Y eso lo tengo muy claro. Sobre todo porque a lo largo de estos años se han dado posibilidades o momentos en los que podía haber acortado el camino, saltándome reglas éticas propias, y decidí que no. O sea, te quiero decir, porque lo que hablábamos ayer, ¿no? Que tú puedes decir que eres tal hasta que no te planteas en la situación y te dice, oye, puedes ir por aquí y acortas el journey, el camino que quieres recorrer, pero implica que tú crees en que esto y esto y esto deben ser así a nivel vital y te los pasarías por el forro para recortar el camino y llegar a ese objetivo de estar mejor a nivel personal, profesional o económico. Y es ¿vale? Darte cuenta de que pese a que, por ejemplo, hablamos de pasta, pese a que a nivel económico o a nivel laboral podría ser un alivio, una mejor situación, no sé si podría dormir por las noches. Y me pesó más eso. O sea, que te diste cuenta que para ti el fin no justifica los medios. No, literal. Sé que quiero llegar, pero no me vale de cualquier manera, ¿no? Y ese replanteamiento, además luego dentro de eso hay como muchas variables y aristas por el camino vas viendo cosas, etcétera y tal. Y al igual que sí que creo que soy una persona que tiene bastante confianza, también sé que hay algunos aspectos que me generan una inseguridad bestial. No soy 100% autoconfiado, no es real. Hay procesos o cosas nuevas que, hostia, cuando te tienes que parar, tragar saliva y decir, vamos con ello, es que entonces no tienes esa 100% confianza de decir, puedes abordar todo. Sino que dentro de soy una persona segura, también necesito el que se den ciertas variables o patrones o, digamos, un entorno en el que lo tengas más o menos controlado, no controlado del todo. Para hacerlo con seguridad más que con valentía.
no sabría cómo decirlo. Porque cuando te escucho hablar, te escucho es como, sé que soy muy seguro en muchas cosas, que las haría con esa seguridad y otras que me tengo que respirar y es como, venga, vamos a hacerlo. O sea, es como que tiene que salir de ti esa valentía de, bueno, se hace. Sí, o sea, yo diría que es más aquello de, ponte un escenario en el que, o sea, yo a nivel mental tengo como una estructura mental y unos conocimientos en muchas materias, concretamente en la parte de economía, empresa, en la parte de tecnología, etcétera, que mañana se me plantea cualquier reto en ese área y tiro para adelante porque creo que tengo un background que, aunque no sepa cuál es la solución, tengo la seguridad de decir, eres capaz de buscarla. Pero luego hay otras áreas que no controlo o que no son de mi dominio, en las que si de repente se me plantea un escenario, no tengo tantos recursos como para decir, tengo la seguridad de poder tirar por esta vía. Pero, ¿Me sigues? Sí, o sea, entiendo, porque realmente yo creo que es normal que todo el mundo pues, tenga sus inseguridades, por más que digan, es que yo confío totalmente en mí y tal. Pero de ahí, yo creo que, por ejemplo, en muchos aspectos, porque a mí, por ejemplo, el hecho de estar aquí ¿Sí? es algo que es que nunca lo he hecho ni nada, es la primera vez. Y aún así, pues sí, a ti te puede dar un poquito de nervio, pero es lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, algo que me da más confianza y seguridad en mí es el hecho de, vale, voy a poner nervioso, estoy nervioso, lo que sea, tengo un poquito de miedo, pero lo hago. ¿Qué pasa? Que yo sé que a medida que vaya hablando y tal, como que te adaptas, terminas haciéndolo y al fin y al cabo dices, bueno, lo he hecho bien o he hecho lo que he podido y te da un poquito más de seguridad en ese aspecto. Y También creo que la confianza como que se va construyendo en, Sí. en este tipo de situaciones, hacer cosas. Justamente el otro día estaba escuchando un podcast que entre más situaciones te expongas de algo que no quieres hacer porque te da miedo, como que esa confianza va creciendo y la Sí. puedes llevar a otras Como un cosas. entrenamiento, es ir entrenando al final. Y ya no tanto, no hace falta que sean las mismas situaciones o la misma temática, sino el que haberte acostumbrado a exponerte a situaciones Exacto. en las que te ves más vulnerable, entre comillas, es un, hostia. Que luego también hay muchas veces que, previo al problema, tú te montas una pájara que flipas en tu cabeza, luego te plantas ahí y dices, no era para tanto. Sí. Literal. ¿quién soy? Justo ¿Qué eso. tan importante consideras que es saber quién eres? Que tú seas consciente y decir, O sea, yo- soy fuera de, o sea, sacando fuera todas las cosas, trabajo, hasta tu propio nombre. ¿Mm? ¿Quién soy? Pues yo no digo quién soy Nicolás, no, ¿quién soy? ¿Qué tan importante consideras saber que una persona sepa responderse y sepa quién es? Hostia, la pregunta es Qué tan tensa. importante. Y yo creo que no sé si es la respuesta exacta que buscas. Yo creo que es el conocerse, creo que es la diferencia entre tener claro un propósito y funcionar en piloto automático. Me explico. Creo que hay mucha gente que perfectamente puede funcionar toda su vida en piloto automático, que es estudias primaria, secundaria, etcétera. Tú vas creciendo y vas como agotando etapas, lo que decía antes Brian, que es vas cumpliendo las expectativas de lo que se presupone que tienes que cumplir en esos momentos vitales. Y vas como en piloto automático. Y puedes estar así toda la vida. Y creo que la inmensa mayoría de la gente funciona en piloto automático y que muchos de nosotros también hemos funcionado en piloto automático muchísimas veces, hasta que te empiezas a preguntar ¿quién cojones soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi papel en todo esto? Sobre que esas son preguntas, creo que son preguntas jodidas, porque lo que hablábamos ayer es si te lo sabes responder, bien. Ahora, y si no te lo sabes responder, ¿qué mierda pasa en tu cabeza? Eso creo que te puedes meter en un cuarto complicado y que el miedo a Oscuro. no tener una respuesta, Oscuro. literal, creo que el miedo a no tener una respuesta o encontrar una respuesta es jodido y mucha gente prefiere no abrir ese melón. No sé si me explico. Porque Sí, creo sí, que te entiendo completamente. creo que el quién soy yo, etcétera, empiezas a buscar lo mismo. Lo mismo, lo que empiezas a descubrir de ti no es lo que tú creías. Y es jodido. O te encuentras con Se lo te que cae tu o- careta, por decirlo así. literal, se te cae la careta lo que tienes, pero no consigues encontrar cuál es la tuya, principalmente. Eso puede ser un problema. O se te cae la careta y te montas otra que no es para nada lo que tú siempre has defendido. Y te pones de repente frente a un espejo cuando tú te vendías de una manera y te encuentras con que, oye, que es que no, crack. No eres Pero una cosa, claro, en cuanto a la pregunta de quién soy, así. ¿Sí? el problema es, para tú preguntarte eso, tienes que ser consciente. O sea, me refiero, si estás en piloto automático,
puedes no ser consciente de... O sea, es como que vas, te levantas, trabajo, Sí. casa, haces lo que tengas que hacer y así todos los días. Claro, a eso voy ¿En qué por- momento llegas a ser consciente para decir por- quién soy? O sea, No la se gente pregunta. que no lo hace... No se lo preguntan. Y por eso yo pregunto que qué tan importante consideráis que... Muchísimo. que Claro, es mucho, mucho, para mucho, mí mucho. muchísimo. ¿Consideráis que es importante? Y la inmensa Yo- mayoría de la gente que no se hace esas preguntas, cuando le preguntas el quién soy, suele hablar él, suelen decir cosas como en qué soy bueno. O, En verdad lo hice yo antes. o me llamo no sé cuánto, etcétera, etcétera. Porque es que el quién soy es una pregunta en sí misma profunda de Ahora narices. que lo dices es Sí. difícil. Es profunda de Sí, narices. Saber quién tío. eres es Muy complicado. Porque difícil. creo que la gran pregunta del ser humano es ¿quién soy y qué hago aquí? Es lo que toda la vida se ha preguntado la gente. Es profundo de pelotas. Y creo que lo más aproximado que llegamos a hacer de eso, yo en mi caso por lo menos, cuando respondo el quién soy, lo que hago es ubicarme yo, Jordan Biocco, a nivel de yo conmigo mismo, yo a nivel de con mis anillos, dentro de mi familia, quién soy dentro de mi familia, quién soy dentro de mi grupo de amigos, quién soy dentro de la sociedad que papel juego, quién soy dentro de los proyectos en los que interactúo. Y en mi caso, la mezcla del quién soy es la fusión de todos esos roles que juego en los diferentes espacios. Es como yo construyo él o mi identidad de quién soy cuando alguien me pregunta. Digo, vale, creo que es por ahí. No estoy seguro que esa sea la respuesta correcta. Ahora te digo, la respuesta en sí misma es la gran pregunta que se ha hecho el ser humano desde el principio. Es ¿quién soy? ¿Cuál es el propósito? Que creo que no hay una... O sea, que es un sí rotundo para vosotros que es muy importante Demasiado, para sí, todo sí, el mundo, sí, saber sí, quién sí. es. Es muy lógico. Yo ¿Y creo qué? que Yo, para mí, fundamental. creo que depende. ¿Sí? ¿De O qué? sea, creo que es importante que la gente sepa quién es, pero tampoco pasa nada si no sabe quién es. Sí, porque mucha gente Porque ha volvemos a funcionado. lo mismo. Pero ha funcionado de Si manera- si tu manera de pensar es lo que hablamos, nazco, hago esto, mi casa, mi coche, y voy para allá, y vas bien, a lo mejor no te hace falta plantearte quién eres. Creo que es muy importante plantearte quién eres, sobre todo cuando quieres darle un rumbo a tu vida fuera de lo socialmente aceptado, por decir así, o la normalidad. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que al yo saber quién soy, puedo saber cómo voy a enfrentar las cosas, las situaciones que se me van a presentar cuando haga este tipo de cosas, cuando esté en el trabajo, cuando emprenda, porque sé quién soy, sé cómo me comporto, entonces me va a ayudar a desarrollar todas estas cosas. Si vivo en piloto automático y todos los días tengo el mismo día, si me respondo quién soy yo o no, no va a influir en mucho. Puede cambiar muchas cosas y tu chip puede cambiar e irte por otros lados. Pero si la idea es seguir igual, no creo que tenga un impacto. ¿Tú cómo lo ves? Tú no piensas... O sea, yo creo que... No lo sé, a lo mejor es porque me pasa a mí, pero yo creo que cualquier persona que está aquí en algún momento de su vida lo se plantea. puede plantear... Sí, pero yo me refiero de la importancia. Mi pregunta es la Es importancia. que yo creo que depende. Sí, depende. Realmente, o sea, es como, sí es fundamental para aquella persona que se cuestione qué está haciendo con su vida. Esto me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, me voy a arrepentir de esto, de no haber hecho esto. Yo creo que ahí sí es muy importante. Pero bueno, en el caso que hice también Nico, ahora que lo he pensado, la persona que no se lo plantea, pues es que no le hace falta como preguntarse, porque si vive así y está bien, o sea, bien en cuanto a todos los temas, salud, trabajo, tal. A ver, sí, yo coincido también en que depende, pero sí que es verdad que se da un fenómeno extraño, y no sé si os ha pasado, ¿lo habéis visto? Pasado no, porque todavía somos jóvenes, no os ha pasado. Pero sí que, ¿no conocéis casos de gente que de repente cumple 40 y pico, 50, y que ha estado toda su vida, parece funcionando perfectamente, y de repente se empiezan a replantear todo de golpe? Porque creo que hay un punto en el que cuando te das cuenta que tú dices, mira, oye, la esperanza de vida media son, no sé, 80 años, no sé cuánto estará en 85 España. creo que está. 85 en España. Una de las más altas, además. ¿Sabes? 85 en España. Tú dices, ya has cumplido 50 y son los 50 mejores previos, ya se han ido. El cuerpo se te empieza poco a poco a marchitar y tú dices, te invade la sensación esta de, hostia, ya se me han pasado 50 años, ¿qué mierda he hecho con mi vida? Y si ha tenido sentido o para qué cojones he hecho las cosas que he hecho. Y te abres inevitablemente esas preguntas a modo random. Y creo que hay gente que las sabe gestionar bien, creo que hay gente que se va a terapia y tal. Luego hay gente que dice de repente, oye, quiero volver a ser joven, y empieza a hacer cosas random. Empieza a salir todo lo que no ha salido de fiesta, que si dices, hostia, yo de verdad vivo en una oficina, trabajo de 8 a 3 y he sido un infeliz toda mi vida y me quiero dedicar a la pintura. Y de repente hay gente que hace unos cambios radicales que flipas, porque nunca se ha replanteado en plan, ¿qué querías tú hacer de verdad? Y si no ha sido ir funcionando y superando etapas y capas, ¿sabes? Y creo que va muy en línea con
mucha de la gente que nunca se lo ha replanteado se encuentra en esa etapa de te vas acercando, digamos, al final y no sabes qué sentido ha tenido todo lo que has hecho previamente. Porque también aquí está aquello de sientes que lo has estado haciendo por cumplir con otra gente, no tanto por lo que tú querías. Y entra en juego el hasta qué punto me conozco, ¿sabes? Y ese funciona en automático. Y es complicado, pero de narices. Sí, tiene que ser muy complicado. Si ya es complicado a día de hoy, que tengo 26 años, y ya soy consciente que han pasado 26 años de mi vida, me he respondido estas preguntas. Con anterioridad, no me he puesto en la situación de decir, han pasado 50 años de mi vida y aún no sé quién soy. Tiene que ser muy fuerte, pero que son 50 años de tu vida y no sabes quién eres. Si cuesta respondértelas a día de hoy con 22, 23, 24, 25, pues con 50 tiene que ser más difícil porque ya no solo el quién eres, sino el si de verdad todo lo que has hecho lo has hecho porque exacto, tú querías o iba. por cumplir a nivel social. A eso iba, porque te respondes. Tú imagínate el caso de ya sé quién soy, he vivido 50 años y joder, no quería vivir así. Ya. Pero... Entonces ahora vuelvo a lo de ya nos depende. Es importante saber quién eres para que cuando pasen todos los años. No lo había pensado de este punto, estamos yendo en el caso de que llegues al punto de preguntarte quién eres. Si no, pues yo creo que creo que si tú crees, ahora mismo estás viendo esto, sí, y consideras que en algún momento de tu vida vas a responderte quién eres, hazlo ya. Porque si siguen pasando los años y después te das cuenta que no has seguido tu vida en base a lo que realmente eres, te vas a arrepentir de no haberte respondido estas preguntas antes. O quizá ya no tanto el enfocarlo en el quién eres, sino simplemente el plantear el por qué haces las cosas que haces. O sea, porque el pasar de funcionar en automático, el ir lunes a viernes, oficina, después de oficina, la rutina que tengas y que año tras año sea tu rutina, por muy bien que estés dentro de ella, hay un punto que creo que literal, cuando te das cuenta que ya han pasado 50 años de tu vida y que te quedan, en el mejor de los casos, 30 y pico, y que has pasado el Ecuador hace tiempo, y los mejores años de cara vital, de energía, etcétera, ya se han pasado, creo que inevitablemente hay un momento en el que la gente se le pasa por la cabeza. Bro, ¿tú no crees que te podrías replantear la pregunta más veces a lo largo de tu vida? Es decir, sí, claro. Yo, por ejemplo, a día de hoy, yo, digamos que con 24 así, más o menos, dije yo, o 23, que yo decía... ¿Qué hago? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Que me gusta esto que estoy haciendo? Y a partir de ahí, pues me fui como construyendo como persona y tal, hasta llegar a día de hoy, que todavía obviamente me falta. Pero yo pienso que puede ser que a lo mejor el día de mañana, con 50 años, yo decir, y si lo que yo me planteé en su día era realmente como lo que a mí me hacía... digamos, sentir bien y tal, porque es que yo creo que te puede pasar de que a día de hoy te puedas dedicar a algo que te gusta, tal, pero el día de mañana lo mismo, ya no estás, es como, te estás dedicando a lo mejor en su día, te gusta esto, pero con 40 y pico, te estás siguiendo a dedicar eso, pero ya no, sí, no te sientes lleno y dices, principio. ¿ahora qué estoy haciendo vale, con mi vida? Pero entiendo que tú lo que estás diciendo es... Yo me planteo ahora mismo qué estoy haciendo, le veo sentido a lo que estoy haciendo y sigo funcionando y que dentro de unos años le dejo de ver sentido porque creo que el camino era otro, ¿no? Vale, yo lo que estoy diciendo es gente que no se plantea el sentido de lo que está haciendo, sino que simplemente funciona y sigue andando. Exacto. Cuando llegas a un punto en el que... Porque yo entiendo, al igual que, vamos, yo entiendo que si tengo un razonamiento lógico de ahora y tuve un razonamiento lógico hace 10 años, en mi razonamiento hace 10 años puse encima de la mesa una serie de premisas que en mi cabeza tenían sentido, pero me lo planteé y le vi sentido en ese momento. Yo te hablo de gente que literal, el planteamiento de cuestionarte el por qué he estudiado lo que estoy estudiando o por qué me dedico a lo que me he dedicado y voy a seguir con esto durante 20 años haciéndolo. Pero yo creo que si no te gusta te lo planteas. No, porque muchas veces tiras simplemente... Tú mira la sociedad y no... Claro. La gente hace lo que le toca hacer. O porque te da dinero ese trabajo y punto. Claro, pero es a lo que te voy. Pero no hay un razonamiento más profundo en cuanto a ¿de verdad es lo que quiero hacer? Literal. Pues si tú dices, oye, mira, yo quiero ser tatuador. Hay mucha manera de ganar dinero. Quiero ser tatuador. Y con tatuador quiero ganar pasta. Ahora, y si dentro de unos años tú dices, oye, quiero ganar pasta y de otra manera, vale. Pero pues tu razonamiento era, tú querías ser tatuador. Pero si el hecho de me voy a dedicar a tatuar solo porque tatuando gano dinero, para ti no tiene sentido ser tatuador. Y si dentro de unos años dices, no sé por qué cojones me metí a tatuar, cuando yo lo que quería, el objetivo era simplemente ganar dinero y había muchas maneras de ganar dinero. No era ser tatuador mi objetivo.
¿Sabes lo que te digo? Sí, O sea, entiendo. es el plantearte si lo que haces de verdad es lo que quieres hacer o es un tránsito, entre comillas. Vale, entiendo. Porque eso creo que es la diferencia entre, oye, he construido toda mi vida. Porque luego, es que literal, yo no sé vosotros, tío, pero, o sea, tú ves casos de gente que tiene 50 palos, casados, con hijos, y con toda la vida que parecía súper montada, y te das cuenta, o te cuentan, que analizan toda su vida y nunca han sido felices del todo. Y tiene que ser jodido de pelotas, que se te hayan pasado 50 palos y nunca te hayas planteado si eres feliz. Una cosa es tú, así de bestia. Y esas cosas suelen pasar, y pasan. Y hay casos, y no es una cosa invent que me suelte. Lo que no puedo decir es soltarte factos, pero hay casos. Y hay gente que sigue funcionando en automático. O incluso creo que llega a un punto en el que dice, mira, ya para lo que me queda, aguanto con este tío o esta tía, etcétera, y ya tiro para adelante. Pero lo que quiero ir con eso es el planteamiento de, hay momentos, coincido contigo en que hay de manera voluntaria esa autorreflexión, muchas veces, hay perfiles que por circunstancias de la vida te lo plantean muchas más veces, pero también creo que hay gente que de manera sobrevenida y forzada, por cojones a nivel vital, te llegan a un punto concreto. Creo que a nivel vital hay un punto en el que cuando te das cuenta que miras para atrás y has pasado más años de los que te quedan, te entra una rayada a nivel mental existencial, aunque sea breve. Que creo que es lo que antes se llamaba la crisis de los 30, que pasó a ser la crisis de los 40. Sí. Y luego la crisis de los La 50. crisis de los 50, que es cuando te das cuenta que, hostia, ya he pasado los primeros 30 años de mi vida, ¿qué he hecho con esto? Y te rayas. Y dices, coño. Luego hay otra gente que no se plantea eso y sigue andando. Pero tú podrías, responder, o bueno, cualquiera, tú o tú. ¿Por qué la gente no llega a planteárselo? Porque vivimos en automático. Pero, claro, la gran me mayoría refiero. de la gente bueno, sí, vivimos en automático. Sí, entonces- pero... Y también, yo creo que también que hay una parte una de... rayada, Yo creo que hay una buah. parte de... Son valores mentales, el responderte cosas. Sí, y que creo que hay una parte de construcción a nivel social. Que creo que, o sea, en sí como nos educan está hecho como para que tú vayas funcionando en automático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si planteas cómo está, si analizas cómo está planteado la educación primaria o la educación obligatoria, por ejemplo, el objetivo del colegio de instituto, ¿cuál era? Era aprobar exámenes, no era aprender. Mi objetivo era, o sea, literal, la mayoría de los críos que hemos pasado por el sistema es, tú te dedicabas a empaparte de un montón de historias solo porque en el examen te lo iban a preguntar. Y a los 3 días no te acordabas de la inmensa mayoría de las cosas. 95%. Entonces, entonces, a lo que vas con eso, creo, esto es desde mi punto de vista y de mi perspectiva, creo que en sí, cómo estamos construidos desde chiquititos, te enfocan a meterte una rueda y ir superando capas, punto. ¿Por qué? Porque un crío empieza a hacer exámenes en primero, segundo, tercero, etcétera, muy pocos son los que dentro del sistema tienen un pensamiento crítico. Raro es el niño que dentro del sistema educativo normal, salvo que se vayan a escuelas Montessori y que les incentiven de otra manera, que el crío piense de manera abstracta, etcétera y tal, la inmensa mayoría lo que nos meten es dentro de una rueda educativa que es aprobar cursos y aprobar exámenes para superar cursos. Y que literal, o sea, yo ahora mismo me preguntas sobre las cosas que estudié en el instituto, la inmensa mayoría ni me acuerdo, brother, ni me acuerdo. Y ese momento me lo aprendí para memorizar y salir. Y que muchas veces la forma de aprender está muy vinculada a memorizar y no tanto a razonamiento lógico. Entonces te lo memorizas, para el examen lo vomitas, pero no te lo planteas a nivel profundo. La inmensa mayoría no lo planteábamos. Hasta que en un momento vital eres más mayor, lo analizas, etcétera, o tu vida va por otros derroteros. ¿Y qué solución plantearíais para la persona que llega a este punto que no se respondió a las preguntas joven? Se la planteó ya en un momento de su vida que dice, ya ha pasado más tiempo de vida que lo que me queda. ¿Qué solución crees que o le darías o qué solución crees que te vendría bien a ti si estuvieses en esa situación? Yo creo que lo más fácil sería buscar ayuda de profesional. Porque son preguntas si nunca te has enfrentado a esas preguntas, si es un ejercicio que previamente ya has hecho, aunque sean niveles más pequeños, y digamos que ya lo has entrenado previamente, te lo has cuestionado en algún punto, etcétera, creo que quizás tú solo, con menos ayuda, puedas llevarlo. Ahora, si de repente es que toda tu vida se ha construido en que, pongamos el caso de que eres el típico chaval, que tu obligación en casa, tus padres te decían que era estudiar, y tú en el instituto cumplías eso sacando 9 y 10. En tu casa todos eran médicos, te has metido a médico. Y ni te lo has planteado, porque en tu familia todos son médicos. Y has hecho toda tu vida siguiendo esas reglas. Y de repente te plantas con 50 años. Y te encuentras con que toda tu vida deja de tener sentido. Creo que la hostia es tan heavy que necesitas ayuda psicológica. Literal. Honestamente. Y creo que la hostia
depende un poco de lo tocho que sea y de lo preparado que estés o de lo que te hayas trabajado tú antes a nivel mental, creo que necesitas más o menos ayuda para sobrellevar eso. O sea, que tú buscarías ayuda de un profesional directamente. Yo creo que para hostias heavies, Sí. es que tú planteate, literal, planteate que eres Nico Sánchez, que has sido el alumno ejemplar, porque toda tu construcción ha sido de que esas... no, ese escenario, dibujemos ese escenario. Alumno ejemplar, porque toda tu construcción en casa tienes que ser un alumno ejemplar. Que toda tu familia son médicos y tú has optado por seguir la carrera de medicina. Y de un momento dado, a los 50 palos, te das cuenta que nunca te gustó lo que has hecho. Y has pasado más tiempo en eso que de lo que te queda. Creo que la hostia es tochísima. Y que, jodidamente, lo puedas gestionar tú solo. Creo que necesitas ayuda. Y también se me abre una parte de... Te tendrías que ser responsable de que tú has decidido hacer eso y no meterte a culpar a los demás. Es que he hecho esto porque tú me lo has dicho. Por ejemplo, sus padres, ¿sabes? O sea, que es que se abren muchas posibilidades de cómo enfrentarlo. O a serte responsable o a ser responsable de otras personas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú en esa situación qué planteas? ¿Qué solución crees que... Yo, personalmente, yo es que... ¿No consideras que Jordan, que es lo mismo de Jordan, busca... Es que yo soy muy partidario de hablar con quien sea. O sea, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que a mí lo que más me ayuda como a resolver dilemas es hablar, me da igual que sea con el vecino, Vale. con la cajera, Socializarlo, con mi amigo, exteriorizarlo. con mi madre. Sí, pero también porque a mí me lo han metido mucho desde muy pequeñito, pero por el hecho de que mi madre, por ejemplo, cuando ella tenía un problema, ella, problemas así, porque ella ha sido mucho de plantearse esas cosas, y yo estaba más pequeñito y ella me decía, hijo, es que yo en mi vida hago esto, lo otro, tal, no sé qué, y, o sea, como que de una manera indirecta me enseñó que cuando tú te planteas ese tipo de preguntas, lo tienes que dialogar, expresarlo con alguien para, de alguna manera, aunque yo sea un niño, tenía 16, 17 años, pero algo le podía aportar, o por lo menos le ayuda a desahogarse. Y ya ella, o sea, como que, o sea, es algo que ella me lo metió mucho, el tener que hablar ese tipo de O preguntas. sea, que si tú te con quien encuentras en sea. esta situación que me ha planteado Jordan, has sido estudiante ejemplar, tu familia son médicos, porque ha sido el ejemplo de Jordan, has seguido tú haciendo la carrera de medicina, Sí. llevas toda tu vida trabajando como médico especializado en X, tienes 50 años, la manera de tú afrontar ese problema sería hablándolo Sí, con cualquier persona. y es que No harías lo de Jordan de ir directamente a un profesional. bueno, a ver, con cualquier persona. Tampoco cualquier persona, porque hay gente que tú le planteas cualquier digamos cosa y te suelta... digamos cualquier persona, De confianza. persona con la que te sientas sí, sí, cómoda. Sí, sí. Y aparte de eso, yo he sido muy partidario de... Yo siempre que he tenido un problema, yo he buscado la solución, primero antes de hablar, en internet. O sea, es que el internet, O sea, que te lo prometo... el internet ahora mismo es una jungla, Pero, también digo, pero te voy a decir una cosa, yo siempre diré que el internet no es malo ni bueno, o sea, Sí. depende del uso que tú le des. Yo, por ejemplo, a mi vida le da un sentido completo, o sea, yo gracias a los podcasts, a buscar en internet algo que me pasaba, te lo prometo que yo de estar divagando encontré una respuesta Pero aparte de hablar. piensa, porque tienes un pensamiento crítico, pero te estoy Claro. planteando un caso hipotético en el que no tienes un pensamiento crítico y has vivido toda tu vida en base a algo que te han dicho y no te has planteado. Pues yo creo O que sea, sí. tienes un pensamiento crítico para filtrar Sí. ahora mismo. Es que A ver, claro, yo, está yo, la yo, cosa. yo entiendo que la parte de hablarlo, al final, un terapeuta no deja de ser alguien que en privado hablas con él y se lo cuentas. Y sabe cómo estructurarte el camino. Te sabe guiar más o menos, pero creo que la primera parte es el decir en voz alta qué narices te pasa. Sí, Lo, sí, que, sí. lo que planteabas ayer, ponerte delante del espejo, Y mirarte eso a es los ojos jodido. y decir, eres... Y eso es muy jodido. Eso lo puedes hacer tú solo en tu casa, lo puedes hacer, como dice Brian, hablándolo con gente cercana. Oye, me está pasando esto, etcétera. Y socializarlo, externalizarlo, porque de repente hay un punto de que cuando empiezas a hablar, te empiezas a quitar una losa de peso encima que flipas. Otra cosa es si la persona de enfrente tiene escucha activa y te sabe conducir o aconsejar bien. Que ahí ya creo que un especialista tiene más capacidades que alguien cercano tuyo, porque hay una parte subjetiva, porque te tiene cariño y quiere que estés bien, etcétera. Y creo que ahí ese juicio está como viciado. Pero bueno, la parte de quitarte la carga por socializarlo, exteriorizarlo y ser consciente de ello viene por, literal, primero planteártelo tú a nivel interno, el chocarte contra ese muro y luego de alguna manera verbalizarlo. Y lo que hablábamos ayer, hay un ejercicio que es súper bestia, súper bestia, que lo vi en un experimento de estos, que es tú delante de un espejo, prueba a aguantarte la mirada.
De primeras. Solo prueba a aguantarte la mirada. Es súper incómodo. Yo lo he hecho y es como... Sí, yo nunca lo he hecho. Es No, súper ahora incómodo. cuando terminemos esto te Es- vas es al Estar baño así, y te va, miras, bro. Salir llorando. Al principio es raro. Es raro, es que esa Sí, palabra ok. es raro, es Raro. como... Me estoy mirando, o sea, es que me estoy mirando. Raro. Es raro. Y luego, a partir de ahí, si eres capaz de decirte verdades en alto y mirarte al Eso sí espejo lo hago, por ejemplo. y aguantarte tú la mirada, es jodido de pelotas. Y me entra algo, tengo muy pensamiento de que los ojos son como el reflejo del alma. Y tú te estás mirando a los ojos Y y tú empiezas sabes a que- decirte cosas. y tú sabes que no te puedes estar ves mintiendo. bro, que tus ojos van cambiando. Y eso ya. tú ni siquiera. Porque yo puedo estar hablando contigo y te puedo tocar un tema y veo como a lo mejor tu mirada cambia y tal. Y digo, hostia, esto. Pero cuando tu mirada cambia, siendo tú consciente de que es tu mirada y tú eres el que te estás hablando, es complicadísimo Es tú jodido. verte a ti mismo, cómo reaccionas ante lo que tú mismo te estás diciendo. Y es como que te estás separando porque es como si tuvieras otra persona delante, pero a la vez eres tú. Por eso es jodido el abrirte el canal de esa manera, que lo puedes hacer, ya te digo, tú solo, lo puedes hacer con un amigo, amiga, familiar, etcétera, y lo puedes hacer con un especialista. Solo que creo que el primer paso jodido es, primero, tú ser consciente de eso, y luego una cosa es que tú seas consciente de eso y lo sepas, y otra cosa es decirlo con palabras. Lo dices con palabras, suena jodidamente difícil. En alto, tío. Jodidamente difícil. Y no es lo mismo decirlo con palabras y mirar al techo que decirlo con palabras y mirarte tú a los ojos en un espejo. O mirar a Nico al espejo y decir, hostia, me está pasando esto y siento esto y esto. Y aguantarle la mirada a una persona. Es jodido de cojones. ¿Sabes? Sí, es incómodo. Porque hay, Aguantarte la mirada a ti mismo. Pero yo creo que al final y al cabo es sanador, o sea, Ah, sí, es sí, súper bastante. sanador. Mira, a mí Claro. algo que me ha ayudado mucho, es más, a veces hasta me hago gracia, porque ya me pongo como modo, tú eres el mejor, no sé qué vas a conseguir, que tú ves, ya pasa en el trabajo de estar yo así, yo estar mirando por así, como para que no venga nadie y me esté ahí gritando contra él. a los ¿Te llanos tú. imaginas? Ojalá Ajá. pillarlo del trabajo así. Pero es verdad que ahí es cuando el otro día estaba hablando con Nico del poder de la palabra, que te lo prometo, que es que tú, o sea, aunque sea de manera forzada, tú pienses que no es así, pero tú de decírtelo y tal, con el tiempo como que Te autoconvences. te lo prometo que sí. A mí Pero me no ha pasado solo y estoy... No solo Vamos. autoconvencer, sino yo entiendo lo que dice Brian porque nos hemos estado muchas horas a hablar y ya vamos a tema un poco más espiritual y es que De el poder- manifestarlo. Exacto, el poder de la palabra tiene mucho Sí. poder para manifestar la realidad que tú quieres proyectar. Y se lo dije a Brian cuando llegó y se sentó ahí. Para que la gente entienda, le hablo a Brian, porque esto, como explicamos, salió de manera muy natural. Entonces yo esta mañana llegué aquí, se nos presentaron unos problemas para variar. Le miro de Brian, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer hoy? Tenía que tatuar porque él es tatuador. Por cosas de la vida, se cayó la persona que iba a tatuar y se cayó el tatuaje, no la persona, literalmente. Entonces, oye, te vienes, planteamos una conversación como la de ayer que nos gustó mucho, creo que es interesante. Pero él no entendió que íbamos a grabar hoy. Él, no sé por qué, entendió que iba a venir a ver el setup, a vernos Sí, a nosotros aquí como grabar. una Y presentación. cuando le dije, siéntate, que vamos a grabar. Sí. Y lo que le dije es, ten cuidado con lo que dices porque la palabra tiene mucho poder. Y él ayer, mientras hablábamos, dijo, yo un día voy a estar en ese podcast. Voy a estar ahí sentado, pero no sé, creo que en su cabeza el sentarse aquí era más Cuando ya tuvieron más éxito profesional. llevándolo a su Sí. lado profesional. No, su idea no era estar aquí. Y a eso es a lo que él habla del poder de la palabra. Y, Claro, y yo soy entonces, firme y cuido mucho cada por palabra que eso suelto por mi boca. ¿Creéis mucho aquello de lo que manifiestas se acaba convirtiendo o haciendo? Lo que Entonces, también te digo que creo Sí, que sí, es sí, sí. por lo consciente que soy y mis creencias ¿Sí? de que tiene un poder manifestador la palabra. Por eso cuido mucho cada una de las cosas que digo y cada una de las cosas que me dicen a mí. Si tú me dices algo a mí, como identificándome con algo con lo que yo no me siento identificado, ni quiero sentirme identificado con eso, ni ahora ni en el futuro, te digo, no, yo no soy eso. Es decir, es que tú eres pobre. Es que somos pobres. No, yo no soy pobre. Porque la pobreza, bueno, ya hablamos en que son otras muchas cosas aparte de dinero. Entonces, no, yo no soy pobre. A lo mejor en estos momentos no tendré la cantidad de dinero para decir, ¿sabes? Entonces cuido mucho cada palabra que digo y cada palabra con la que la gente intente identificarme a mí. Porque siento que la palabra tiene un poder muy fuerte a la hora de lo que tú dices. ¿Por qué te crees que yo muchas veces me siento a hablar contigo y decir, en un futuro ir a grabar a Colombia, hacer esto? En un futuro no Vale, voy a sí. hablar de muchas cosas, proyectos locos. Porque yo sé que mi palabra tiene mucho poder, la mía y la de cualquier persona.
tiene mucho poder y puede construir ese futuro y proyectarlo de una manera Pues eso puede ser heavy. una solución para la gente que esté Si no, así no en encuentro ese razón por qué momento, yo me encuentro en este punto. que es- o Sí, sea, solo que eso es una, digamos, una vertiente más Espiritual, espiritual, sí, claro, que eso tienes es- que, digamos, creerte o sentir. Sí, que no tiene literal. ninguna base científica y es algo No, 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 empírico. no digo eso, y- no digo eso, sino que tienes que, justo lo que tú dices, tiene que nacer de ti. Porque creo que no hay manera de que, de manera genuina, por mucho que te digan que es tú si proyectas o sientes, se puede materializar, de manera genuina te brote. Creo que, ¿no? pues yo creo que tiene que ver mucho también con lo que estuvimos hablando ayer. Yo creo que tiene que ver con un poco también la personalidad de cada persona también. O sea, yo siempre me he dado cuenta, yo que me he fijado, la gente que tiende como a más plantearse ese tipo de cuestiones es como gente que como que tiene un carácter más, como, ¿cómo lo digo? Como de liderazgo, como más Sí. ambición. Que no digo que las otras personas no puedan hacerlo, o sea, no, pero es como que esas personas yo veo que van en el sentido, o sea, van antes en el sentido de que llegan a replantearse todo ese tipo de situaciones desde, pues eso, desde más jovencitos. Yo, por ejemplo, me lo he replanteado, pues eso, como con 23, 24 años, y yo sí lo achaco a mi carácter, la verdad es que yo lo relaciono a eso. Pero pues no lo sé, también creo que tiene que ver a lo mejor el entorno, porque como Nico y yo, por ejemplo, nos hemos juntado también desde muy pequeñitos, tenemos más amigos y cada uno como que ha sido como un buscavidas Sí. de tal. Yo creo que eso de manera indirecta se te contagia. Entonces, Sí, no, ¿Tú qué relación tienes a lo que estamos hablando con esto de manifestar o el poder de la palabra o tal? ¿O tú, sin este tipo de cosas, no? Yo la verdad es que mi cabeza funciona que 1 más 1 son 2. Honestamente. Yo... ¿Sabes? Pero por ejemplo, sí que tengo un entorno de familiar que sí que es muy de lo espiritual, de manifestar, etcétera, y que lo que crees se acaba realizando. Yo, honestamente, con la mano en el corazón, no creo 100% en eso. no. A ver, No, o sea, te quiero decir, entiendo lo que... sé que hay una parte de, llámalo, que si tienes, o sea, en mi cabeza yo lo llamaría si tienes claro lo que quieres hacer, pero claro lo que quieres hacer y la hoja de ruta le metes tiempo, recursos, esfuerzo, etcétera y tal, de alguna manera el universo puede conspirar como para que te acabe llegando. Pero no lo veo tan espiritual, sino más una relación de causalidad. Sí, o sea, siento que tiene una relación directa, lo que pasa es que nosotros le hemos puesto esto de la palabra tiene poder, porque realmente es como el mismo ejercicio, sí, lo que tú dices. Tú estás poniendo acción en esto, pero a la vez en tu cabeza estás diciendo esto va a pasar. Claro. ¿Sabes? Pero, a ver, yo no digo va a caer una botella del cielo y va a caer una botella del cielo, pero si digo este podcast va a llegar a esto y esto y esto, no es que va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, no es que va a llegar a esto y esto, pero vamos a poner un trabajo sobre la mesa para que eso pase, ¿sabes? No es que tenga un poder creador. Vale, vale. Entonces lo entendí mal, te quiero decir. O sea, si lo entiendo como algo abstracto, místico, etcétera, Llévalo a... me descuelgo. Que Si te es lleva ma- más a si- ti. Si es más el hecho de, tengo claro que estoy aquí, quiero llegar aquí, y que entre medias haré un montón de factores, y que de alguna manera, si me pego 80.000 veces contra la pared, el universo conspirará para ayudarme a llegar hasta ahí. Exacto, eso de que la Si es suerte te pille eso, trabajando. Sí, es eso, Si es eso, lo Claro, compro. obvio, Eso obvio, sí. pues. Exacto. Porque si no, lo otro es literal, hay gente que anda viviendo en Narnia No, no, todos no. los putos días y No, se cree que o le va a sea, caer. Digamos, entiéndeme Sí, lo que sí, digo. sí, te entiendo, te entiendo. Y se cree que haciendo muy más tareas repetitivas que no le conducen al objetivo que dicen que quieren. Porque tú puedes decir, oye, yo quiero que el podcast vaya no sé qué, y nunca arrancar un puto podcast. Exacto. O Exacto. quiero que el podcast llegue a tal punto y literal dedicarte a subir un episodio al mes y sabes que las plataformas ni de coña vas a llegar a ese objetivo. Cuando tú de verdad no estás trabajando de manera activa como poniendo para llegar a ese acción. punto. Sí, 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 entiendo. Y porque por mucho lo que lo manifiestes, tus acciones reales no se materializan al nivel que necesitas como para poder llegar a eso con la suerte o la ayuda o lo que queramos llamarlo. Está claro que no. O sea, tienes que. Sí, es accionar. O sea, porque. Para... Mira, yo, por ejemplo, de mi sueño que es ser un tatuador profesional. O sea, a mí me ha pasado de que muchas veces me ha surgido la duda, como yo creo que algo normal, de ¿será que sí me podré dedicar a esto? Porque me ha pasado alguna vez, pero aún así he tenido como esa constancia de estar trabajando. Pues a medida que he ido trabajando,
como que se me ha ido relacionando con, a lo mejor me escribe una persona o un comentario en TikTok de alguien, oye, me gusta tu Es como que, sí, o sea, no lo que pensaste, sino de a medida que vas haciendo las cosas, como que hay algo que, no sé, como que congenia contigo y que tú de verdad sientes que va a pasar así. O sea, Y cuida las palabras que dices para Sí. que eso que sientes sea así. O sea, en línea, y cambiando de tema, sintiendo lo de, o sea, cogiendo lo de sientes que va a pasar o sientes que ha pasado, no sé si os ha pasado alguna vez. Y si alguien de los que están en casa escuchando el podcast sabe resolver la pregunta, que nos lo ponga en comentarios. Por favor. O que le pregunte a alguien que nos lo ponga en comentarios. Quiero decir, ¿alguna vez os ha pasado? Yo tengo una teoría al respecto, ¿eh? Pero no sé si es verdad o no. Eso es un tiro al aire que yo se lanzo. ¿Alguna vez os ha pasado que, tío, o sea, tú imagínate que estás por la calle, está aquí, cruzas para allá, alguien te saluda, o tienes una conversación y tu cabeza dice, esta escena ya la he vivido, literal, que te viene como una especie de flash raro que tú llamado dices, déjà vu. es una movida. que tú dices, bro. Dios, esto lo he vivido. ¿Sabes lo que me suele pasar a mí? ¿Tú has visto la peli esta del sur de Truman? Potente Y- eso, ¿eh? Que te juro que hay veces, te juro Pero- por mi madre, chavales, que hay veces que cogí y digo, hostia, te viene la rayada de esto no es una puta simulación a veces, que, tú dices- que luego lo piensas y dices que no, vale, no lo es. Pero literal que hay veces que tú dices, estoy viviendo el mismo día otra vez. ¿Sabes? A mí, ¿qué me pasa con eso? Yo, claro, eso yo me lo he planteado porque a mí me pasa muchísimo los déjà vu. Yo lo he asociado a como una especie de reencarnación. Te lo prometo ¿Sí? te lo prometo que sí. O sea, que es como que lo que estás viviendo es de una vida pasada. Pero ¿cómo podría ser exactamente lo mismo, en la misma situación, en el mismo contexto? Es Tendría que que- ser que ha repetido otra vez esa vida. No, o sea, no sé, como que siento que yo ya he existido antes de tener esta vida. Entonces, Claro, pero entonces lo que dije técnico es un... Claro. Entonces es que esa escena ya la has Pues- pasado de la misma manera. Entonces no es Sí, una vida sí, pasada, sino es la misma vida. a lo mejor Continuamente. con diferentes, o sea, puede ser de que, porque me ha pasado de que puede ser la misma vida, ¿Sí? naces en el mismo lugar, tal, pero una realidad como paralela. Es decir, tienes como ciertas situaciones que son similares, pero tú en una vida tomas esta decisión y tomas O esta. sea, Es- te entiendo en plan. Hablemos ya el universo, ¿no? En plan. Sí. Aquí, este punto es en el que vas a nacer. Vale. Y lo que tú planteas es. Desde ese punto sales siempre. Sí. Pero por el libre albedrío que se supone que tiene el ser humano. ¿Sí? Tu línea de vida puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Exacto. Y hay veces en todas esas líneas temporales Que de las coinciden hablan, en que hay un cosas suceso que se coinciden. repite. Hostia. Eso qué es lo que tú raro. planteas. Sí, de aquí hay ciertas situaciones Vale, de la vale, vida. vale. Te lo prometo que yo lo he Vale, planteado o sea, y yo- digo, ¿será eso? Yo nunca me lo he planteado de esa manera. Yo siempre he Sí. pensado que era un... O sea, mi teoría por el momento era aquello de... Tú sabes que siempre que dormimos soñamos. Y mi teoría es literal que de estos sueños que no nos acordamos, que los hemos soñado, en el momento en el que tú vives un escenario similar o parecido al de ese sueño, se detona una especie de activar esto ya lo has vivido, como que recuperas esa parte de la memoria que tienes grabada ahí dentro a la que tú no puedes acceder normalmente. No sé si me Pero explico. estás yendo sí, como sí, al sí, te futuro, entiendo. ¿no? No, Realmente, no. O sea, tú imagínate. O sea, yo, por ejemplo, A ver. ahora mismo, imagínate que estamos vamos a comer y de repente me viene un flash como que, hostia, esta cena la he visto. Porque Vale. me viene el camarero, me habla de una manera concreta. Estoy sentado con Nico, con la mesa y te digo, hostia, qué raro. Siento como que esto ya lo he bebido. Literal. Mi teoría es que ese flash, o muy parecido a ese flash, es algo que en algún momento yo he soñado, Ah, vale. no recuerdo de manera consciente, pero está grabado en mi cabeza. Vale. Y que en el momento en el que se da una situación muy parecida, mi cabeza de repente dice, hostia, yo tengo otra cosa grabada aquí dentro que es igual que esto. Pero solo que no sé detectar dónde está exactamente, sino que sé que yo ya lo he pasado antes. Lo sientes. Es que además ¿Sabes? es algo que tú dices. Porque, o sea, es que tu es- cabeza dice, esta escena ya la hemos pasado antes, solo que no soy capaz de recuperar dónde la tengo ubicada. Y mi teoría es que son sueños grabados en nuestra cabeza que no somos capaces de decir, es un sueño, está aquí. Y la sensación está de, tú sientes que ya la has vivido, pero tampoco recuerdas de dónde, ni cuándo. ¿Sabes? Porque si fuese un recuerdo real, dirías, vale, me Sí, pasó sí, hace sí. un mes, hace 2 meses, etcétera. Y como mi cabeza no va tanto a lo místico, creo que literal es cosas que hemos soñado, que son escenas muy similares, porque al final, al menos, muchos de los sueños que yo suelo tener son de situaciones cotidianas. Sí. Hay escenas que son muy fantasiosas y luego otras escenas que son
Que de situaciones cotidianas. Qué curioso, bro. Yo no suelo Por ejemplo. tener. Y mi sueños teoría es esa, así. mi teoría es literal que tu cabeza de repente se activa y detona y dice, lo he vivido, pero es porque ya lo has soñado antes. Yo ahora voy a contar una... Bueno, habla tú si quieres. de lo Yo, o sea, tuyo. yo no tengo ninguna teoría porque yo sí tengo una parte muy espiritual, pero yo también soy consciente que tengo una parte muy terrenal, por decirlo así. Y siempre a la espiritualidad le intento dar una respuesta más lógica. Siempre, Sí. siempre, siempre, siempre. Lo pudimos ver con el podcast de Andrei, que él dijo que había soñado con X traits y yo dije, ¿no crees que en vez de ser un mensaje de Dios fue que llevas tanto tiempo delante de las gráficas que ya tu cabeza lo automatiza? Entonces, como que siempre intento darle una respuesta lógica a toda esta parte espiritual. Con lo cual, no he desarrollado una teoría propia de los déjà vus, pero yo sí lo tengo muy marcado y me pasó algo muy fuerte en una calle aquí al lado. ¿Sí? Venía caminando, iba con mi chica y dije, hostias, esto ya lo he vivido. Y me quedé así y dije, espérate, va a pasar un coche así y por aquí va a pasar esta señora. Y pasó literalmente así, Iba a bro. decir yo algo Y, así parecido. pero tuve una sensación una semana rara de decir, ¿por qué yo sabía lo que iba a pasar? ¿Sabes? Porque es que no es decir, uy, esto creo que lo he Sí, vivido. sí, Es que, vamos. hostias, esto lo he vivido y va a pasar esto y va a pasar esto. Y lo verbalicé y fue como. Es muy. Es ahí cuando sientes que muy- vives en el show de Truman, de repente Escucha. dices, estamos... A mí me pasó algo muy parecido. ¿Sí? Yo me acuerdo hace años que yo llevaba sin ver a una chica como 4 o 5 años. Y yo ese día soñé con esa chica. De que la veía, o sea, todo el rato como que yo iba para un lado y la veía. Y, o sea, muy raro. Entonces yo me desperté, cuando ya me desperté, yo me quedé como rayado, como diciendo, ¿y yo por qué soñé con esta chica si llevo sin verla como 4 o 5 años? Bueno, pues yo me acuerdo que ese día yo iba al metro y me pasó algo que yo me quedé, o sea, yo me quedé rayado porque fue como que yo estaba mirando el teléfono, hice así y yo vi a la chica de frente y el vagón pasó y yo me quedé como mirando así y yo en mi cabeza como que decía, qué raro, vale, pues me subí a este vagón porque ya el otro está, y cuando me subí a este vagón seguí con el teléfono, seguí andando, me subí al vagón y cuando hice así la tenía de frente. Y yo me quedé rayadísimo. De piedra, diciendo, chaval. ¿por qué la vi antes allí? De película, ¿eh? Te lo prometo que me pasó eso y entre, como diciendo, ¿y esto por qué? O sea, no sé, una movida mental, bro, que decía yo... Estamos llegando a un punto del podcast en el que ya no vamos a decir quién sois, sino qué somos. No, es complicado, es complicado. Ya os digo, si alguien desde casa tiene, o sea, la respuesta clara a el tema de los déjà vus y a qué se deben y el por qué se dan, que nos lo digan en comentarios. Porque Y sí que es ojalá verdad que- tengamos las dos respuestas. Una parte súper científica y otra parte súper espiritual. Y Literal. ver las dos en plan. Literal, porque seguramente si abre Google hay un planteamiento de qué son los déjà vus, etcétera. Luego es cómo los vive cada uno y si ese planteamiento le es válido o no le es válido, etcétera. Ya te digo, yo siempre lo he relacionado y mi teoría era, literal, son sueños grabados que tenemos ahí, como una especie de disco duro, a la que no puedes acceder a ese caché. Lo único que sabes es que por aquí ya ha pasado esta escena alguna vez. Literal. Solo que la teoría de Brian me ha dejado loco, ¿eh? La teoría de literal es de alguna manera es en tus diferentes variantes que has vivido, habéis cruzado 2 veces el mismo escenario. Es hostia. Yo y mis pensamientos extraños. O sea, me ha pasado. Y diciendo, porque es que es raro que te pase que tú estés así y de repente digas, eso me ha pasado. Yo creo que se nos ha quedado un podcast interesante, Sí, la bastante verdad. bueno. Me ha gustado, bro, porque es que esta conversación a mí me gusta tenerlas. Bastante curioso, ¿eh? No sé si hay algún tema que, diga, no hemos tocado, o sea, nos podemos tirar aquí horas hablando de movidas místicas y historias de estas. Pero no sé si hay algún tema que digas, pues tío, estaría guay cerrar esto antes de cerrar el episodio. ¿Tú tienes algún tema? No, yo Sí. por mi parte, genial. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, yo lo que te quería preguntar antes era si tú, o sea, con el tema de Dios, ¿Sí? inteligencia superior, que si tú piensas que o sea, realmente, si puede existir y que, por ejemplo, mucha gente a la hora de estar rayada o mal en su vida se puede aferrar a una inteligencia superior, o que eso es inviable y que simplemente tiene que tomar acción para poder cambiar el rumbo de su vida, por así decirlo. Vale, la pregunta es complicada y la respuesta complicada también. Más Y te aún. quiero decir, hay gente, yo entiendo que hay gente que es súper creyente y 100% su vida se rige por la fe, no soy de esos, y hay gente que es súper atea y que su vida se rige 100% por el método científico. Tampoco soy eso. O sea, estoy entre una... digamos que si estamos... Esto es un extremo, esto es otro. Estoy en una variante intermedia, una escala de gris más hacia la parte científica, pero no puedo, soy de los que no puedo negar
algo que no puedo comprobar que no existe. No me explico. Vale. ¿Vale? O sea, yo para negar la existencia de una supraconciencia, algo superior, mi cabeza tendría que ser capaz de probar que no existe. Como no soy capaz de probar que no existe, dejo la puerta abierta a que pueda existir. Vale. Ahora, no baso mi manera de obrar o de actuar en base a que tenga que existir. Pero no puedo negar la existencia de que pueda haber. Y no has probado nunca ¿Vale? intentar comunicarte, por así decirlo. No. Quizás de pequeño, más cuando era, digamos, te dejabas más llevar por los vínculos familiares, de la operatividad diaria, etcétera, sí, porque al final, oye, venimos de Guinea Ecuatorial, es una cultura muy religiosa, muy sí, creyente, y eres un crío y pues a donde va tu madre y tu familia tú vas. Y lo que haces es replicas. Y en el momento en el que tú empiezas a generar tu propia manera de pensar y de criticar o de valorar las cosas. Y eso es a lo que voy. Pongamos que yo al menos ahora mismo tengo un pensamiento mucho más crítico, técnico, analítico, llámalo como quieras, pero no soy capaz de decirte Dios no existe o no hay una conciencia superior, Vale. porque sería justo ir de frente o chocar contra lo que yo creo que es que para negar algo tienes que demostrar que no existe. Y nadie puede demostrar que no existe. Claro, sí. Ahora, pero tampoco puedo, me impide mi razonamiento el guiarme por esa parte de fe, etcétera y tal, porque no siento o veo de una manera clara que exista realmente. Lo que sí que sé, o al menos me intento guiar, yo soy de los que creen que si obras bien, las cosas te van a ir bien. Creo en ese tipo de movidas. Karma, ¿no? Creo en ese tipo de movidas. Creo en que si eres justo en algún momento de tu vida, tu equilibrio tu balanza se equilibra. Vale. Lo mismo te llega a los 60 años. Pero que creo en aquello de obrar bien. Y por eso también va un poco en línea con lo que hablaba antes de no es tanto llegar al objetivo que también, sino que importa el cómo llegues al objetivo y el dormir tranquilo por las noches porque tú estás tranquilo a nivel conciencia. Eso es lo que me rige a mí a la hora de obrar, trabajar, caminar, etcétera. Más allá de, hay una parte técnica, científica y toda la historia. Ahora, más allá de eso, también es verdad que hay, y entiendo que hay una parte importante de la gente, yo me meto ahí también dentro, en el que cuando hay algo súper tocho que te supera, por muy ateo que seas, de repente rezas porque algo, el universo te ayude. Sí. Y eso es innegable. Y también digamos que hay una parte, llámalo hipócrita, crítica, X, ponle el nombre que quieras, y es literal, cuando se te acaban todas las herramientas, siempre te queda esa última carta de rezarle al universo, a algo que te escuche, para que te eche un cable. Y eso también me ha pasado, y eso es una realidad, y eso es algo que está ahí. Pero no es una carta a la que recurra de primeras, pero es algo que, siendo honesto, y yo haciéndome una fotografía, mirándome al espejo, no te puedo decir oye, si te ves contra la espada de la pared, ¿rezarías? Por supuesto que sí, si por lo que sea, alguien, algo o lo que sea, me puede echar una mano. Un cable, una guía, un etcétera. Pero no sería mi carta A o mi recurso de salida. Vale. No sé si he respondido a la pregunta. Sí. Sí, Solo es que- como... O sea, entiendo lo que dices, pero es que, claro, a mí me pasa todo lo contrario. Yo soy creyente. Yo estaba en tu postura, pero mira, yo me he puesto a analizar, por ejemplo, si tú te fijas bien en las personas profesionalmente exitosas, bueno, Sí. y no solo profesionalmente, espiritualmente exitosas, hay muchísimas, Sí. la gran mayoría, que son creyentes en Dios. O sea, como que de alguna manera han visto en Dios su apoyo primordial para conseguir lo que han conseguido a día de hoy. Y a mí personalmente es que me ha pasado así, o sea, como que yo, aparte de obrar, de hacer las cosas, yo, por ejemplo, rezo a mi manera, le pido a Dios, es que yo no soy o sea, yo no soy de decir Dios, yo lo llamo universo, pero Eso es, porque yo no sigo un... Es a lo que me refiero. Sí. como de Dios, de la Sí. religión, de tal, no. Y yo, por ejemplo, personalmente o sea, sí he sentido que sí me escucha. Cuando yo digo rezo, no digo me pongo a hacer un Padre Nuestro. Ajá. No me refiero a esa parte técnica de hacer un rosario, un Padre Nuestro, etc. Sino digo aquello de como intentar manifestar que el universo de alguna manera conspire para ayudarte. Llámalo Dios, superconciencia, Sí. etc. No es tanto en cuanto a ponerte de rodillas y rezar de manera clásica del Sí, rezo. sí. No voy por ahí. Pero, o sea, ya te digo, o sea, y al final todo se fundamenta, o al menos lo estructuro en cuanto a que, entiéndemelo en cuanto a, tengo mis cartas de cara a obrar técnicas y científicas, tengo esa parte de
moralidad, que creo que el universo se mueve por equilibrios y que creo que si tú das malas vibras vas a recibir malas vibras, creo que si eres una persona de mierda, el mundo o el universo al final te va a devolver esa carta. Ese tipo de cosas sí que creo en ellas y en obrar bien. Y creo que si no puedes refutar la existencia de algo más allá de tu conocimiento, tampoco, o sea, y aunque no creas en ello, tampoco lo puedes negar 100%. Y como no lo puedes negar 100%, es una carta que tienes en el momento en el que todas las demás se te agoten. En el caso de que exista, por favor, que te ayude o que te guíe. Es a lo que me refiero. Pero entiendo la parte tuya, lo que te dices, ¿eh? O sea, Vale, y que, y por ejemplo, oye, mi madre es súper creyente, mi madre va a misa todos los domingos, está afiliada a la parroquia y está todos los jueves dando clases y ayudando con los alimentos. O sea, te quiero decir, yo por ejemplo, soy como una sección rara dentro de lo que es mi familia. También puede ser porque sea el primogénito y porque mi manera de pensar ha derivado hacia otras vías. No No te lo has sé. criado también, te has criado en un contexto totalmente diferente. ¿Sabes? No lo sé. Pero, por ejemplo, es eso. Mi madre es súper religiosa. Pero a lo bestia. Pero la ha venido en los últimos años. Tampoco era que fuese religiosa, muy religiosa cuando ella era pequeño. Pues mira. Es a lo que voy. Por eso digo que entiendo lo que tú planteas. Pero también yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que la gente que cree en un Dios, no sé, a mí es mi impresión de que vive como con más alegría o como que de alguna manera como que su felicidad o su vida, entre comillas, depende de alguien que está dentro suyo o arriba, bueno, una inteligencia superior. Y te lo prometo que yo no lo sé, me puedo estar equivocando, pero como que son gente más feliz. Y a mí, desde que a mí me pasa esto más espiritual, de verdad que yo también me siento como más Te cojo esa pregunta, vital, te cojo más claro, te alegre. cojo esa pregunta y te la lanzo al revés. Y a ver si ahora te lanzo la pelota a tu tejado. No puede ser eso porque al final, o sea, tú cuando a ver cómo formulo esto como para que se entienda. Tú cuando juegas la carta de que hay algo que está por encima de ti, a nivel Sí. de juicio, orden, valor, etcétera, Sí. ¿vale? Esa supraconciencia, mi teoría es que hay una parte de responsabilidades que serían tuyas, que las descargas en que si alguien superior a mí ha decidido que sean así, son así y punto. Y dejas de cuestionártelo. No me he explicado bien. No, me o he sea, explicado bien. Intento reformular. A ver. Como que no solamente, o sea, que no depende las cosas que hago de mí, sino también de alguien más. A lo que quiero ir, es que estoy buscando, o sea, mientras hablo estoy buscando el ejemplo. ¿Qué quiero decir? O sea, es en creo que plan, medio te Yo he entendí. entendido lo mismo que Brian, que como que te quita la responsabilidad de que lo que pase es cosa tuya, no, Claro. claro, o no sea, de Dios. no, entenderme como, estamos hablando antes de el conocerse a uno mismo, el sentido crítico, el qué sentido tiene lo que hago, etcétera, todo ese tipo de historias, ¿no? Y el que todas tus acciones tienen un orden, un peso, un etcétera, Sí. y lo que haces detona es una causalidad directa con lo que vas a llegar a conseguir. Vale. Ahora, no puede ser en sí mismo el hecho de que haya una supraconciencia que juegues la carta de si no he llegado es porque Dios no ha querido que llegue, no porque no me he... Yo lo he pensado así, de que Vale. es eso. Eso no es en sí mismo una excusa universal para cubrirnos, para no llegar a cosas, Yo es Tal que cual yo... yo lo veo, no. ¿no? No, porque no es excusa O sea, porque no haya puesto el trabajo de decir, bueno, es que Dios no quiere, sino que Dios es consciente que no estás preparado para recibir eso. Vale, pero eso en sí mismo no es un dejar de hacerte más preguntas que tendrías que hacerte. Sí, Es a lo que voy, es a lo que voy. Entendérmelo como, no es una crítica, sino es un planteamiento en cuanto a que tener eso como carta no te hace dejar de hacerte preguntas que si no lo tuvieras te conducirían a un razonamiento y una respuesta más profunda. Más allá de Dios ha querido que sea así y punto. sí, entiendo totalmente. Sí. Y concuerdo con lo que dices, que se podría utilizar como una carta de, pues bueno, ya está. Se ha dado así porque tenía que ser así. Ya está. Yo soy mucho de, se ha dado así porque se tenía que dar así, como estos problemillas que estamos teniendo en los últimos tal, pues lo que te dije. Como Ayer cosas mismo, por algo. ayer mismo dije, qué bonita la vida, cómo se organiza, que nos cancelaron un episodio y menos mal no lo cancelaron, bro. ¿De dónde salió eso? Que nos cancelaran. Y nosotros decir, joder, no vamos a grabar, tal. Que tampoco nos hace sentir mal y tal, pero llegamos aquí y otra vez no teníamos algo para grabar. ¿Por qué? De esa energía, ¿de dónde Ya, salió ya, para ya. que se unieran las cosas? Para que una persona que es interesada, quería venir a grabar, quería sentarse aquí, de repente se le cruza un cable y no quiere venir a grabar. Y llegamos y mira, no hay sala para grabar. ¿Qué respuesta lógica le das a eso?
Si no es Dios ha querido que las cosas pasen así. No la tengo. No la tengo, literal. Yo es que tengo una relación con Dios. Es rara, bro, porque yo me planteo mucho estas cosas. Yo también, ¿eh? Y un momento de mi vida sí tenía Dios como religión. En plan, hablemos de Dios como religión católica o cristiana. ¿Sí? Luego, no era Dios, era universo. Sí, esa supraconciencia, digámoslo, y a día de hoy creo que sí es Dios, pero creo que todos somos Dios. Sí, yo también. Experimentando una realidad totalmente diferente, pero todos somos Dios. Es como yo soy Dios. Todos somos dioses, ese va a ser el título del podcast. Yo soy Dios, Sí, entiendo. tú también, y es como que somos lo mismo, somos la misma energía. Lo que pasa es que podemos como conectarnos a esa energía de la que venimos y a eso es a lo que llamamos Dios. Porque es como... Es que no logro entender lo que yo... explicar lo que yo entiendo, No, ¿sabes? pero yo creo que te estoy Es como que comprendiendo todos bien. somos Dios y nos estamos experimentando en una vida humana, por decirlo de una manera. Y al rezar, es como que contactamos con esa energía superior que ya somos, pero Vale, pero como la nos contactamos supraconsciencia, como ¿no? que somos un ordenador que de alguna manera cuando reza o lo que sea, se conecta directamente con la nube, por decirlo así. Vale. Esa es como te mi- entiendo la analogía. Pero vamos, Tela, ¿eh? en un año volvemos a ver que para mí que es Dios A ver o qué qué Dios relación estás. tengo. Es una movida eso, bro. Hostia, interesante, tío. No, o sea, y al menos ese... Te das cuenta de que cada loco vive No, con su claro, tema. tío. Cada uno es- Cada uno tiene su película en la cabeza y eso es lo que hace al final rico este tipo de conversaciones, hermano, porque al final es un, oye, yo tengo una manera de pensar, vosotros coincidís en más puntos, etcétera, pero también el poder sentarte y escuchar los puntos de la otra persona Escuchar, eso es. le da otro enfoque y otro empaque a la conversación. Porque literal, yo Totalmente. siempre he creído que hay mucha gente que se escuda detrás de lo que es la creencia superior en la religión, porque en el momento de que, como cuando tú estás, entiéndeme, el ejemplo que ponía antes es como tú cuando estás en la oficina y sabes que tú tienes una responsabilidad de cosas, pero sabes que hay una serie de cosas que por mucho que tú la cagues, la responsabilidad es de tu jefe, porque hay alguien por encima tuya. ¿Sabes lo que te digo? Y de alguna manera te descargas de responsabilidades de ciertas acciones, aunque sean acciones directas tuyas. Como la bronca no te va a caer a ti directamente. Y ya no tanto como la bronca no te va a caer a ti, sino porque al final es sabes que hay alguien superior a ti al que, digamos, a nivel de responsabilidad o de cargo está por encima. O de jerarquía, llámalo X. Es a lo Sí. que me refiero con. Y que creo que literal hay muchas veces que la gente no se hace más preguntas porque la primera respuesta válida, que es porque Dios ha querido así o porque el universo ha querido así, les vale como para archivar, cerrar y caminar. Sí, eso es una excusa. Porque a mí, por ejemplo, no me vale de excusa si no lo he intentado muchas veces, por ejemplo. Creo O sea, que es más la relación que tengas con Dios. Sí. Es ya sí, más sí. personal. Más personal. El que tú recurras a Dios o cuando, lo que comentabas tú, cuando estás en una situación que dices, ya no sé cómo afrontar esto, o lo de, pues bueno, mira, las cosas han sido así. Yo, por ejemplo, no es que agradezca directamente, gracias Dios, tal, sino que continuamente agradezco cada cosa, ¿sabes? Sí. Como interiormente siento que es ese contacto, que ese cableado que digo yo a la nube, sin necesidad de estar rezando. Vamos ahora a comer. Cuando pago, siempre que pago, gracias, porque tengo con qué pagar. Cuando como, gracias porque tengo con qué alimentarme, ¿sabes? Y para mí es como una forma de rezar, de conectarme con eso, ¿sabes? Entiendo. Entonces, lo que tú planteas de quitarte responsabilidad, es más, depende de la relación que tengas con esas creencias religiosas, espirituales que tengas. Interesante, interesante. Brian, gracias por la charla, hermano. A vosotros, bro. Ha estado al final, hoy no ha habido cervezas de por medio. Es que ayer al final, chicos, hubo un par de cervezas en la mesa y dijimos, hostia, se nos fue el santo al cielo con la charla, con la conversación, ayer por la noche. Estuvo muy guay. Muy Hoy guay. también has Y- estado muy y guay, hoy porque guay, ayer no hablamos de La Dios, no hablamos de estas cervecita cosas. La inspira, verdad es que sí, la verdad que sí. A mí la cervecita me hace como... me saca Gasolina, gasolina. Sí. Amigos, como siempre, estas charlas lo que vienen a buscar es un poco el transmitir algo que pueda aportar a la gente, ¿no? El intentar que cada una de las conversaciones que tenemos sirven como para que alguien que está en ese punto de dudas, de no saber por dónde tirar, o le sirven como de referencia o de orientación, estupendo. No somos especialistas en nada, simplemente somos unos chavales con inquietudes que hemos puesto un micro y unas cámaras y nos interesa transmitir dudas, consultas y aclarar cosas que a nivel técnico podamos aclarar, traer a gente que a nivel técnico nos pueda resolver, incluso tipo como hoy, no somos especialistas en ninguno de los temas que hemos hablado hoy, simplemente hemos exteriorizado y verbalizado planteamientos que teníamos en la cabeza y que quizás haya gente al otro lado de la cámara que los comparta. ¿Vale? Y como siempre, si eres una persona que crees que
tu perfil o tu historia puede encajar este tipo de charlas, estás más que bienvenido. Incluso si conoces a alguien que tú digas, mira, yo no, pero mi madre, mi abuelo, mi primo, mi novio, mi novia, puede estar guay porque puede aportar en este sentido o en otro, en estas conversaciones, también por Instagram, por DM, mandarnos un mensajito y ahí intentaremos responder. Y como siempre, estamos grabando en el espacio de Jóvenes de Leganés. Agradecer al de Jóvenes por cedernos el espacio, aunque esta vez no tenga aire acondicionado. Gracias por cedernos el espacio. Y porque al final, para arrancar este tipo de proyectos, es importante poder contar con apoyos. Porque al final somos dos pibes que con nuestros propios recursos intentamos lanzar adelante este proyecto. Y sí que es verdad que la vida está muy cara. Y si te dejan el espacio gratis, mejor que mejor. Así que el de Jóvenes de Leganés, gracias por el apoyo. ¿Y qué más, Nico? Yo por mi parte, agradecer como siempre a Jordan, al invitado, a cada una de las personas que está tomando de su tiempo para ver esto. Nada más que gracias, gracias, gracias. Y puntualizar en, si os gustan este tipo de charlas, no tan técnicas, sino más pensamientos que cada uno tiene, que debatimos, que vemos el punto de vista de uno, el punto de vista de otro, esta parte más espiritual, más abstracta, si os gusta, que lo dejéis en comentarios. Oye, queremos ver más episodios de esto. O, mira, chicos, nos gusta más el otro enfoque, porque creo que es importante también tener esta carta para nosotros de decir, es algo que estas conversaciones las tenemos y si os gustan, en vez de irnos fuera como ayer a hablarlo, nos sentamos aquí, que es lo mismo, y la conversación la vas a tener igual y la gente la puede escuchar y llevarse algo de eso. Así que Totalmente. Esto, muchísimas gracias y... Y como siempre, nada, darle like, suscribiros. Hasta ahora es gratis darle like y suscribir. Exacto. Y a nosotros nos ayudáis un montón. Un abrazo y hasta pronto. Chao.